Palabra de Dios, palabra humana. Vamos avanzando dentro de nuestra conversación en este pequeño programa en que queremos facilitar a tantos de ustedes, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, todos pueden escucharlo, de que vale la pena introducirse en la palabra de Dios, aunque sabemos que los vericuetos que nos llevan a ella es la palabra humana. Hago el resumen de los anteriores. Nos habíamos preguntado para qué servía la Biblia. Decíamos que era para creer y fundamentar nuestra fe. El segundo programa, ¿cómo y por qué se escribió la Biblia? Era sencillamente para dar solidez a nuestro conocimiento y para que nuestro conocimiento nos permitiera darle fuerza a nuestra fe. Los antiguos decían que la fe busca el entendimiento y que el entendimiento busca la fe. No tiene por qué haber ninguna dificultad en ser un profundo científico y un profundo hombre de fe. De hecho, así ha sido en la historia. Los más grandes científicos han sido los más grandes hombres de fe. En el tercer programa, el anterior, decíamos que la Biblia estaba inspirada por el Espíritu Santo y tomábamos un texto de San Pablo muy hermoso de la carta a los Efesios, donde él nos decía que él había visto al Señor, que le había transmitido el misterio y que él no podía sino entregarlo con aquella fuerza con que él había sido derribado del caballo para enderezar su camino hacia el Señor. Bueno, nosotros vamos siguiendo todos estos y hoy día, un cuarto tema de carácter todavía general, nos vamos a preguntar, ¿la Biblia está inspirada en el Espíritu Santo y es palabra de Dios, incluso transmitida por sus ángeles, pobres ángeles que los tenemos tan de costado dentro de nuestra creencia, dentro de nuestra fe, y que son tan importantes? Ustedes saben que uno de los grandes teólogos de la Iglesia, por no decir el primero, el más grande de todos, Santo Tomás, en su Suma Teológica, comienza después de el preguntarse acerca de Dios, tiene el tratado más grande que hay sobre los ángeles. O sea, aquellos que nosotros ignoramos o desconocemos, resulta que en el orden de la salvación y de la santificación tienen una tremenda importancia en nuestra vida. Pues bien, yo tomo el texto del primer capítulo y de los primeros versículos del Apocalipsis, gran libro que deberíamos, yo creo que casi sabernos de memoria, porque es como quien dice la última revelación, la revelación de lo último, la revelación en que Jesús ya triunfa en esta tierra para llevarnos al cielo. Y San Juan, a quien conocemos por su evangelio, por el Apocalipsis y por sus cartas, es probablemente uno de los apóstoles, para no disminuir a ninguno de los otros, que estuvo más cerca del Señor, que lo conoció más profundamente y para quienes veneramos particularmente a la madre, a su madre, evidentemente que es el apóstol que mejor conoció a María, después de Jesús y de José, y que nos transmite esto. Leamos, que es nuestra costumbre. Comienza el Apocalipsis de esta manera, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Revelación de Jesucristo. Así que este libro, Apocalipsis, es revelación, esa es la palabra. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual da testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Después que uno va leyendo toda la Biblia, al encontrarse con el último de los libros escrito y el último de los libros que viene a cerrar aquello que había comenzado en el Génesis, con el principio creó Dios el cielo y la tierra y vio que todo era bueno, pero al colocar el hombre en libertad, este hombre lo traiciona y pasa a negar lo que Dios había querido como la gran felicidad del ser humano. Va a concluir, diríamos que el Apocalipsis es como el Génesis, pero puesto en el final de la historia. Esta revelación
San Juan nos dice expresamente, y con eso cierra la Biblia entera, que toda la Biblia, toda la palabra de Dios es una revelación, es una manifestación del Espíritu de Dios, es la palabra entera de Dios, puesta, por supuesto, en este molde, en este moldaje humano, con todas las características que lo humano tiene de debilidad, de inconsistencia a veces, de intuición, de incluso hasta palabras no todas muy finas, etcétera, porque Dios ha querido revestirse de la humanidad con todos los elementos que la humanidad tiene de debilidad, salvo uno, el pecado. Eso es lo único que el Señor no puede ni aceptar ni tener, puesto que Él es la suma bondad. Pues bien, esta revelación de Jesucristo, San Juan nos la pone de manifiesto a través de su ángel. Y lo dice en sentido unitario, el ángel, aunque sabemos que los ángeles son muchísimos. Santo Tomás, al hacer la referencia, no puede hacer un cálculo, pero no se trata de un ángel. Por lo pronto habría dos, porque uno se rebeló o un grupo se rebeló y ese sería el demonio, que también es un ángel, ojo, y que también puede insinuarnos y darnos a conocer la palabra de Dios, porque él también la conoce. Pero evidentemente el ángel que revela a Juan esta apocalipsis, esta manifestación final de lo que va a ocurrir, es nada más que la culminación de todo lo que ha sido entregado a lo largo de los siglos por la inspiración hecha a los profetas, por la revelación contenida dentro de esa inspiración, y que es lo que hace posible que nosotros nos acerquemos a Dios, conozcamos a Dios, nos transformemos en Él y nos sintamos realmente felices. Por eso, guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ese es el sentido de una lectura cristiana, de una lectura en Cristo. Por eso decimos lectura cristiana. Respetamos totalmente una lectura judía que se detiene, digamos, en la época tal vez de los macabeos, que termina prácticamente en la esperanza de que llegará el Mesías. Para nosotros el Mesías es Jesús, el Cristo, el ungido, el esperado, la palabra eterna de Dios, como nos dirá el propio Juan en el Evangelio. En el principio, vamos a ver en el Génesis, estaba Dios sobre las aguas, etc. Y San Juan lo revierte y dice: en el principio era la palabra. Palabra de Dios, palabra humana.